Estimados compañeros, muy buenas tardes. Esperando que se encuentren bien. Les agradezco por su atención para el día de hoy. El día de hoy, como les dije, vamos a adentrarnos a estructurarnos un artículo científico en lo que tiene que ver con introducción, con lo que tiene que ver con elaborar objetivos para luego ir paso a paso a cómo se va a elaborar un artículo, ¿no? Pero previo a eso vamos a conocer más a fondo lo que tiene que ver con lo que es una revista científica. Ya hemos visto lo que es con las partes de un artículo científico, hemos visto nosotros los pasos del método científico. Ayer tuvimos la oportunidad de ver sobre lo que era la epistemología de la ciencia y todo lo que conllevaba. Hoy día vamos a ver en sí lo que es una revista científica y las diferentes categorías que es necesario que nosotros sepamos para que nuestros artículos tengan el peso y la validez conceptual que debe de ser de suma importancia al momento de hacer un trabajo. Hace días atrás, alguien me preguntó sobre el hecho de que se puede convertir una tesis en un artículo. Es correcto, se lo puede hacer de la forma más resumida posible. Obviamente que hay que eliminar ciertos contenidos y poner los más importantes, ¿no? Siempre y cuando cumpliendo con los parámetros respectivos. Ok, vamos entonces a compartir pantalla para empezar lo que teníamos para el día de hoy. Y vamos a empezar con lo que es el artículo científico. Las revistas. Muy bien. Vamos entonces a ver la clasificación de las revistas científicas. Y como podemos ver en primera instancia, tenemos aquí lo que es una revista científica. Como podemos ver, las revistas académico-científicas son uno de los principales canales de comunicación y difusión de los resultados de investigación y de institucionalización social de la ciencia en la mayoría de los campos del conocimiento, lo cual implica que no todas tienen el mismo prestigio y grado de influencia en la comunidad científica. Su reconocimiento depende en gran medida de su calidad y visibilidad. Eso lo vamos a ver en unos instantes donde nos vamos a dar cuenta nosotros la importancia de saber dónde se publica y la base de datos en la cual se encuentra dicho artículo. Son el principal instrumento de transferencia de información científica que adelanta hipótesis y conclusiones para desarrollar posteriormente en libros. Como ustedes saben, se parte siempre de un artículo de estudios realizados, por eso que ustedes en los trabajos que han realizado encuentran la parte que dice revisión literaria, porque uno tiene que analizar, revisar lo que lo que otros han escrito, en otras palabras, la teoría existente sobre el tema en cuestión. ¿Cuáles son las características de una revista científica? En primer lugar, los autores. Los artículos están escritos por investigadores especialistas en la materia. El contenido. El contenido nos dice que son investigaciones originales o de revisión, con referencias, abstract y reseñas bibliográficas. La audiencia. Se dirigen a estudiantes, a profesores, a investigadores y usan un vocabulario técnico especializado. La publicación son publicadas por una institución académica o profesional o una editorial académica. La edición quiere decir que los artículos son revisados por un comité de especialistas antes de ser aceptadas para su publicación. Es el denominado peer review o revisión por pares. Ahí es donde se editan los contenidos y se sujeta a revisión o se ratifica el contenido. La apariencia, los textos son densos, incluyen tablas con poco colorido y la mayoría sin publicidad, o sea, lo más simple posible. Y la frecuencia puede ser publicación mensual o también puede ser trimestral. Los usos de una revista científica, como ya lo hemos mencionado,
es para investigaciones académicas, averiguar en sí de qué se ha estudiado en el tema y encontrar bibliografía que ayude en la investigación. La historia de lo que es la revista científica, bueno, esto data básicamente desde la época de la Revolución Industrial, donde aquí podemos observar nosotros que la investigación tomó una especie de modernidad y es la única que básicamente enfocada a los temas de la naturaleza, ha conseguido un desarrollo científico, sistemático y múltiple que la historia moderna, donde justamente si centramos las épocas históricas, podemos ver nosotros que desde la Reforma, desde también lo que los franceses llaman el Renacimiento y los italianos el Cinquecento, es aquella época en la segunda mitad del siglo XV, donde básicamente la humanidad empezó a tener una transformación radical en muchos aspectos, donde se dio la apertura de lo que es la revolución industrial, donde aparecieron científicos tales como Copérnico. Podemos también nosotros ver los desarrollos matemáticos que destacan hombres como Descartes, lo que hizo Kepler por el planteamiento de las leyes de los movimientos planetarios y lo que conocemos al famoso científico Sir Isaac Newton con las leyes generales del movimiento de la materia. También podemos nosotros ver de que las sociedades empezaron a agruparse como asociaciones para poder analizar ciertos temas y acumulaban asociados y alcanzaban cierta solidez, donde estos se convertían en academias científicas nacionales y reconocidas de manera oficial. ¿Cuál era el objetivo en sí de que suceda esto? Facilitar la comunicación del nuevo conocimiento de una forma más directa de como hasta ahora se hacía en los libros. Recuerden que anteriormente, antes de que existan los artículos, y ustedes los pueden ver cuando estudiaban, por ejemplo, teorías que tienen que ver, por ejemplo, el movimiento de rotación, el movimiento de traslación, o todo lo que tiene que ver con las matemáticas, o todo lo que tiene que ver con el estudio de los fenómenos naturales, todo se lo hacía en función de lo que tiene que ver con lo que es la naturaleza y se lo hacía en libros. Entonces, era imposible digerir todo ese contenido. Por lo tanto, en el año de 1613 ya hubieron manifestaciones de que debía darse una información más resumida para poder ser compartida. Pero estas situaciones hizo que en su momento, que ya lo vamos a ver más adelante como reseña histórica, perjudicó o se sintió molesto lo que es el famoso científico Sir Isaac Newton. Aquí podemos observar que nos dice que en 1622 se fundó la Royal Society en Londres y la Academia Royale des Sciences, llamada actualmente la Academia des Sciences en Francia. Para divulgar sus descubrimientos adoptaron el sistema de correo de confianza que se venía practicando en varias cortes europeas para intercambiar correspondencia diplomática. Desde ahí ya tenemos otras ideas de lo que es en sí esto de las revistas científicas, ¿no? Seguimos. Como vemos aquí, a este sistema de correspondencia se lo denominó la República de des Lettres, que era la responsable básicamente de hacer circular entre Londres y París los progresos de la ciencia inglesa y francesa. Esto quiere decir que cuando hubo esta propagación del método experimental, cuando hubo esta propagación, lo que ocurría era que los hombres de letras no fueron capaces de escribir o leer tanta correspondencia y rescatando la aplicación que la prensa inventada en esa época, recuerden ustedes por Gutenberg, en el año de 1436, hacía fragmentos de noticias o periódicos, lo que también se conoce como los journals académicos. Empezaron a circular básicamente desde el año de 1665. Esto podemos observar de que las primeras revistas fueron el Journal de Scavans en Francia y el Philosophical Transactions of the Royal Society. Disculpen los nombres, son medio extranjeros, pero bueno, no es mi fuerte. Entonces vemos nosotros aquí, por ejemplo, que en Alemania también hubo una revista, como en Italia, también Literati de Italia y la Miscelánea Curiosa, que básicamente se sustituyó por la correspondencia científica que hablábamos hace unos instantes,
por publicaciones periódicas, dando a luz la primera revista médica denominada Journal des Nouvelles de Cover Surtout de medicina en el año de 1679. Entonces vemos nosotros que, como nos dice aquí la diapositiva, la revista Philosophical Transaction fue la que primero dio el inicio, en 1752, el sistema de tener un comité revisor para determinar si los artículos que recibían merecían ser publicados, pues su prestigio había disminuido considerablemente. Como les dije hace unos instantes, Newton fue uno de los que criticó este sistema, aunque les parezca algo raro. Por lo tanto, tuvo que crearse este comité revisor porque había básicamente resistencias a que se publiquen trabajos breves. Como había una costumbre, o sea, todo en la vida, aún ocurre en lo que es el método científico, todo en la vida provoca una resistencia. Y una de las resistencias fue básicamente eso, de que acostumbrarse a publicar libros de contenidos de 100, 200, 300 páginas terminaron en reducirse dichos contenidos, pero pese a esas resistencias se mantuvo esa tendencia de publicar resúmenes de esos libros que iban apareciendo y esos escritos fueron reemplazados por los artículos que contenían los recientes descubrimientos que no estaban publicados en ningún libro. Muchas veces los artículos tienen más peso que un libro en sí. Por lo tanto, podemos decir de que a mediados de los años 1800 comenzó la costumbre, en cambio, de citar en el texto del artículo los trabajos que habían sido de referencia para la investigación que se estaba publicando. Como ustedes pueden observar y darse cuenta, aquí nosotros vemos, como quien dice, hasta cierto punto el origen de lo que es las referencias bibliográficas, donde nosotros tenemos la obligación de citar cuáles fueron los documentos que han servido de referencia para la investigación. Como les he dicho estos 2 días, los artículos científicos básicamente son el complemento, la continuación o el contraste de un estudio realizado previamente. Como podemos ver nosotros, a pasar de los años, este proceso de edición fue mejorando, donde justamente se crean estructuras precisas para organizar los artículos. Se normalizan las publicaciones y se entregó todo el proceso de edición, publicación y distribución a agentes externos, historiadores científicas, entidades que rápidamente dominaron el campo de la divulgación del conocimiento, convirtiéndose básicamente en guardianes de la ciencia. Entonces, como podemos observar también, estas revistas en sí han marcado tendencia y también se han proliferado en el mundo de las ciencias, donde básicamente nos ha ayudado a nosotros poder continuar, poder observar de que ahora las revistas son el sustento institucional para que las publicaciones se mantengan y se puedan proliferar a la comunidad científica con el soporte necesario y la rigurosidad respectiva. Entonces, como vemos aquí nosotros, como lo hemos dicho, básicamente en el siglo XIX en Europa y Estados Unidos, con esto de la revolución industrial, también la ciencia y la tecnología, que fueron actividades claves, se vincularon a los procesos productivos y justamente el pensamiento científico entra en estrecha relación con la sociedad, que luego será desarrollada más adelante en el siglo XX por la sociología de la ciencia, que justamente, estimado, se desprende lo que es la sociología del conocimiento a partir de los años 1940. Las contribuciones que hace Merton en su tesis doctoral denominada Ciencia, Tecnología y Sociedad en Inglaterra en el siglo XVII, justamente marcan el nuevo campo del saber. ¿Por qué? Porque aquí se constituye una nueva institución social que con datos empíricos se demuestra que el desarrollo científico inglés se había convertido en una actividad social relevante gracias al surgimiento
de diversas instituciones científicas. Una de ellas, como lo nombré hace unos instantes, la Royal Society, la Cátedra Lucasiana de Matemáticas en Cambridge, lo que es la Cátedra Botánica en Oxford, que eran apoyadas por grupos sociales que veían el valor práctico de las investigaciones. Justamente Merton, el autor de esta tesis, como les acabé unos instantes de hablar, plantea que la comunicabilidad y la publicidad del conocimiento científico eran valores relevantes y su práctica permitía la existencia de sociedades y comunidades científicas, pues comunicar observaciones no explicadas posibilitaba la generación del nuevo conocimiento, debido a que se planteaban nuevos problemas al colectivo científico. Y justamente esta situación hace que aparezca una nueva área de estudio, que lo vamos a conocer como la cienciometría. Una nueva forma de ver la ciencia. ¿Y qué es en sí la cienciometría? Si lo vamos a resumir en dos palabras, la cienciometría es la ciencia de la ciencia. ¿Qué quiere decir esto? Como tenemos aquí escrito, es el análisis de aspectos cuantitativos referentes a la generación, propagación y la utilización de la información científica con el fin de contribuir al mejor entendimiento de los mecanismos de investigación científica en cuanto a actividad social. Entonces aquí nosotros nos podemos dar cuenta que la cienciometría aplica técnicas bibliométricas a la ciencia y los estudios pueden informar respecto a la calidad e impacto de las publicaciones científicas o la cantidad e impacto de las vinculaciones entre las publicaciones científicas, según se aplique indicadores de publicación o citación respectivamente. Entonces, como nos podemos dar cuenta aquí, estamos dando ya un realce a lo que son las revistas científicas y estamos dando también un peso importante a las publicaciones que se realizan. Entonces, esto nos ayuda a nosotros a entender que publicar en una revista científica tiene un peso científico, un peso de gran importancia, porque estamos nosotros entregando un trabajo de calidad, un trabajo de investigación que va a ser calificado, cuya calidad e impacto van a ser medidas. Y también la cantidad de vinculaciones entre publicaciones científicas. Esto es lo que se puede decir como las citas de las citas. O sea, mi trabajo, por quién fue citado, por quién fue nombrado o por quién fue considerado. Para reforzar, para que sirva de refuerzo o para que sirva de complemento. O sea, aquí hay varias aristas, varias vertientes, ¿verdad? Entonces vemos eso. Entonces la cienciometría, como les digo, ha consolidado innumerables investigaciones y se define, como les digo, el análisis de estos aspectos cuantitativos, ¿verdad? Entonces, como podemos observar, también, como podemos darnos cuenta, el campo de estudio tiene particular importancia por las revistas científicas que la constituyen. Es el escenario donde se desarrolla la acción de vanguardia del conocimiento. Es decir, estimados colegas, estamos nosotros básicamente tomando en cuenta que se tiene que publicar en instituciones de calidad, en instituciones que realmente brinden ese peso científico de nuestro conocimiento. Como podemos también observar en el último punto, aparece lo que es la revista Scientiometrics en el año de 1979, donde podemos ver de que es una de las primeras revistas que se divulga por excelencia esta disciplina de la cienciometría hasta nuestros días y es el canal que ha posibilitado que esta ciencia pueda alcanzar un crecimiento espectacular. Gracias también al que el campo científico quiere sumar análisis cualitativos para analizar los aspectos colectivos de las actividades de investigación y la dinámica en la construcción de conocimientos. Ahora bien, ¿cómo se clasifica, estimados, lo que es las revistas científicas? De acuerdo a los estudios que he revisado y que hemos aprendido en todo este tiempo, existen 4 puntos a los cuales vamos a considerar. En primer lugar, se clasifica de la siguiente manera. Se clasifica en primer lugar según la entidad que las edita. Como segundo punto tenemos según el tipo de contribución. Como tercer punto tenemos según el tipo de lector al que van dirigidas. Y como cuarto y último punto, tenemos nosotros
según el medio de edición. Hasta ahí, ¿alguna pregunta, estimados? ¿Estamos bien? Todo correcto. Muy bien, muchas gracias. Vamos entonces a tomar en cuenta, perdón un ratito que vamos a hacer ahorita, vamos a hacer una pausita todavía. Ah, ya, ahorita ya soy hospedador. Bueno, a ver, Fernanda, disculpe, como está Ferni dice, entonces por eso lo dije así. Cuénteme, ¿cuál es en sí su tema, su enfoque? Bueno, mira, el día de ayer le comenté que tengo una tesina de maestría en medio ambiente y arquitectura bioclimática y el título era Ingredientes de la arquitectura indígena, ¿ok? Entonces fue un trabajo de campo. Visité alrededor de 5 comunidades indígenas en un periodo de un mes y tomaron datos de temperatura del aire, velocidad del viento, humedad relativa, se hicieron comparaciones, ¿no? De el interior de las viviendas indígenas comparados con el exterior y comparado con una vivienda construida con materiales convencionales. Entonces, bueno, yo di mis conclusiones, di posibles líneas de investigación, ¿no? Todo el desarrollo detallado de cómo eran las viviendas, los materiales, la envolvente, etcétera. Entonces ahora esto lo quiero, o sea, he pensado hacer un libro incluso, no he tenido el tiempo, porque esto es un proyecto piloto porque, claro, fue un trabajo de campo en que se desarrolló en muy poco tiempo, para que tenga una validez un poco más, o sea, ¿cómo se podría Rigurosa. decir? Rigurosa. Rigurosa, se necesitaba realizar las mediciones mínimo un año. Entonces, claro, esto sería como un proyecto piloto. Sin embargo, hay muchas investigaciones y libros escritos sobre la arquitectura indígena y lo bueno o el buen confort hidrotérmico que tienen en el interior. O sea, que ya son, no es una investigación nueva, ¿ok? Pero nunca nadie lo había hecho sobre las viviendas indígenas en Venezuela. Y claro, yo me apoyé de una investigación de un arquitecto italiano, su esposa también neoyorquina, que bueno, recibieron una beca de la Fundación Guggenheim para desarrollar todo un libro sobre las viviendas indígenas en Venezuela, ¿no? Y ese fue mi Ah, punto de ya. partida, ¿no? Para seleccionar ¿Usted es estas comunidades venezolana, indígenas. disculpe? Sí, soy Ah, ya. venezolana, ¿De qué parte de Venezuela? de Valencia, Es, en distancia a Maracaibo, ¿cuánto es? como 8 horas, Ay, sí. que Sí, es está... bastante. Sí, el centro de la costa venezolana. Ah, usted está en el centro de Venezuela, cercano a Caracas, ¿no? Sí, exacto. Cercano a 2 horas y media de Caracas, aprox. Ah, ya. El año pasado tuve la oportunidad de estar por allá, por Caracas y Maracaibo. Ay, Maracaibo es una de las ciudades más calientes del mundo. Muy bochornosa. Sí. Ah, Sí, sí, pero con lindo, lindo su humedad. país, lindo, lindo, muy lindo. Tengo unas ganas Gracias. también de ir a Perú también. Ah, bueno, pero también es hermoso. Así es. Bueno, entonces, a ver, Gerardo, si nos ayudas, por favor, un comentario sobre qué tema quisieras plasmar como artículo. Ujú. Gerardo, buenas noches. ¿Aló? ¿Me escuchas, Gerardo? Hola. Bueno, hasta que Gerardo se nos conecte, vamos a continuar. Entonces, sí, el interés de lo que les hice las preguntas a ustedes es para poder justamente ayudarlos con respecto a lo que tiene que ver con artículos científicos y así poder trabajar de una manera, de mejor manera, ¿no? Por si acaso sí se ve, ¿verdad? Lo que estoy compartiendo pantalla. Sí, sí, correcto. ¿Se ve mi imagen o no se ve mi imagen? Sí, sí, la diapositiva. Solo la diapositiva, digo, mi cara no se ve. Ah, sí, 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 allá al lado derecho. Ya, muy bien. Entonces, vamos a continuar. Eh, Compañera Angie, ¿sí me dio para ser hospedador? Sí, 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 también está. Seguro, es que no me veo, ya, ahorita ya me vi. Es que estaba, ok. Muy bien, compañero. Vamos entonces a seguir.
Sigamos con el relato del tema. Por favor, si ustedes tienen alguna pregunta, me interrumpen con confianza, no hay ningún inconveniente. Aquí estamos todos para aprender. Si quieren hacer un comentario al respecto, también estamos dispuestos a escucharlos y generar una especie de comentario, un foro o un debate en un caso de que usted así lo requiera. Bueno, entonces miren, vamos a continuar. En primer lugar, retomando un poco lo de la clasificación de las revistas, es importante que usted lo sepa porque no es de publicar por publicar, ni en cualquier revista. Ah, bueno, es que voy a publicar un artículo y lo voy a publicar en la revista que usted crea conveniente. No es así. Esto es más o menos como cuando usted se quiere comprar una casa, usted quiere comprarse una casa con todas sus comodidades, tiene que hacerlo en un lugar seguro y un lugar que le brinda las facilidades, ¿verdad? O, por ejemplo, bueno, comparándole ya al extremo, iba a compararlo como cuando uno se casa, tiene que casarse con el hombre de su vida, con la mujer de su vida, que le brinde seguridad y todo lo demás. Entonces, miren, los recursos que se utilizan o lo que tiene que ver con la primera clasificación en la entidad, valga la redundancia, en la entidad que se las edita, son de 3 tipos, primero, segundo y tercer nivel. ¿Cómo reconocemos nosotros cuando una revista es de primer nivel? Cuando son editadas y publicadas por sociedades científicas reconocidas de forma internacional, de costos poco elevados, pues cuentan con recursos económicos provenientes de los asociados. Es como decir la categoría, cuando usted va a un concierto, Golden Box, Big, como que ya está un poco más cercano al artista, ya, más o menos ahí. Segundo nivel dice, cuando los procesos de edición, publicación y comercialización se realizan a través de grandes compañías transnacionales, lo que además les confiere prestigio, pero tienen el inconveniente de tener un elevado costo de suscripción y con ello se limita su circulación. En cambio, las de tercer nivel, compañeros, son aquellas que son editadas y publicadas por las entidades públicas, que son las universidades, los hospitales, todo lo que tiene que ver con entidades públicas, ¿verdad? Instituciones que les imprimen los problemas propios de la dependencia administrativa que tienen de ellas, debido a que existen, por ejemplo, bajos presupuestos de operación, cambios de funcionarios, etcétera, y que a la larga favorecen la interrupción de su periodicidad, distribución y difusión. Muy bien. En cambio, cuando hablamos de tipo de contribuciones, son 4 en realidad. La primera hablamos de información, donde básicamente se divulgan programas que son científicos, técnicos o educativos. También se puede decir que son las reuniones de interés científico o artículos breves que informan sobre personas destacadas en un área de la ciencia y del arte. La segunda clasificación según el tipo de contribución son las primarias, donde se publican básicamente aquellos artículos científicos considerados originales. En cambio, la secundaria, donde se recoge el contenido de las revistas primarias, y finalmente tenemos nosotros lo que son las terciarias, que son aquellas revistas de progresos científicos o tecnológicos en donde se publican informes resumidos de programas de investigación. Creo que por ahí va la línea de Mauricio. En cambio, cuando hablamos de según el tipo de lector al que van dirigidas, podemos nosotros clasificarlos de la siguiente manera. En boletines, que son los conocidos como las gacetas o lo que se conoce también en inglés, los newsletters, que son los periódicos, donde se difunden noticias o información de interés práctico para algunos lectores. Tenemos lo que son las de divulgación, que son las famosas revistas o los magazines, que son dirigidos al público en general para informar de temas científicos, culturales o artísticos en un lenguaje sencillo. Es lo que nosotros cogemos de revistas, que usted se entera de farándula, se entera, por ejemplo, de aquello que tiene que ver con noticias, etcétera, ¿verdad? Bueno, acá una de las noticias que son consideradas como magazine, podemos decir que es la revista Vistazo de acá de Ecuador, y también revistas que justamente van por esa línea, ¿verdad? En cambio, cuando hablamos de las académicas, que son los scientific journals, están dirigidas a un grupo que se dedica a estudiar ciertos temas, o sea, son especialistas que cumplen exigencias de calidad editorial, que es donde todos ahorita estamos inmersos, y que exponen los resultados de un estudio que ha realizado un integrante del grupo. Es lo que nosotros estamos básicamente enfocados. Según el medio de edición,
Bueno, valga la aclaración, me estaba olvidando de informarles que las revistas académicas, las últimas, las que estamos aquí viendo, pueden ser vistas de dos tipos, las pequeñas o las grandes. Eso se debe al número de cobertura de suscriptores. Las pequeñas son aquellas que son recientes, impresas en papel de baja calidad, con pocos suscriptores, escasa difusión, son editadas por instituciones educativas sin aval de ninguna sociedad científica o empresa editorial. Sufren retrasos en su aparición y no están indexadas, que es lo que vamos a ver más adelante, en los organismos nacionales encargados de tutelar actividades de investigación, ciencia y tecnología. Por ejemplo, Colciencias de Colombia, CONICYT de Chile, CONACYT de México. Tenemos aquí en el Ecuador CENESIC de Ecuador. No sé cómo se llama en Perú, cómo se llama en Venezuela, ese organismo encargado de la investigación, ciencia y tecnología. Si me puede ayudar Mauricio, me puede ayudar Fernanda con esos nombres. Hello. Yo estoy en Colombia. Ah, Colombia, disculpa. Sí. En Colombia Aquí es el Colciencias, ¿verdad? ya es MinCiencias, ya es Ministerio de Ciencias desde Ah, este año. Ministerio de Ciencia, ya cambió. Bueno. Exacto. Y Fernanda, disculpa. Bueno, la verdad no tengo idea. Nada de idea. Cónchale, vale. Bueno, sigamos. Está bien. Entonces, las revistas grandes, en cambio, para que ustedes tengan conocimiento, tienen en cambio un gran número de lectores y en consecuencia elegidas para enviar artículos originales que pueden ser editadas indistintamente por instituciones de investigación, educación, sociedades científicas o empresas editoriales. Vamos a ver ahora, según el medio de edición, que es la última clasificación que estamos viendo. Según el medio de edición, en cambio, se la puede clasificar, como vemos aquí, en impresas, electrónicas o también una combinación de ambas. Las primeras, en cambio, las que son impresas, se refieren a aquellas que son editadas solo en papel desde su origen hasta la actualidad. Las segundas, que son consideradas las online, son aquellas que se originan a partir del formato electrónico y no tienen versión impresa. En cambio, las terceras son aquellas que se editan primero en papel y luego después se traslada a un formato digital con iguales características que la edición inicial. Entonces aquí podemos ver nosotros de que normalmente, y ya con el avance de la tecnología, va a desaparecer el periódico, va a desaparecer, ya está desapareciendo en la gran mayoría de instituciones el uso del papel y todo se está manejando la tecnología. Como podemos observar, la tecnología es amiga de la naturaleza, del medio ambiente, porque ya se está reduciendo el uso del papel. Usted sabe que al usar papel, está como decían, a veces dicen los niños, estás matando un arbolito. Entonces ya ahorita ya no, ya todo como usted puede verificar que su artículo se encuentre en una base de datos reconocida a nivel regional o a nivel mundial, y eso le va a ayudar a usted a darse cuenta de que está publicada en un medio digital, que normalmente ya, como estamos viendo, ya el uso del papel, más aún con esto de la pandemia, se ha reducido bastante. La tecnología ha sido la que ha predominado en todos los ambientes, en todas las frecuencias, en todo lo que tiene que ver las áreas temáticas del trabajo. Recuerden que una de las cosas que se ha mantenido durante todo este tiempo y que es necesario y que es una necesidad del hombre es la comunicación. Y la comunicación está considerada como una de las industrias de mayor crecimiento a nivel mundial. Por ejemplo, lo que es la industria de cómo es de la comunicación. Usted puede ver, por ejemplo, Facebook, puede ver lo que es Instagram, Twitter, todos los que tienen que ver con redes sociales. Está llegando un auge que ya la televisión está quedando prácticamente en un segundo, tercer plano, que no me sorprendería que ya la televisión deje de ser el medio de comunicación más visto, sino más bien ahora con un teléfono celular usted ya prácticamente puede enterarse de todo. Y las revistas científicas no son la excepción. Ahora todo se maneja en base a la computadora, en base al internet. Ya no acostumbramos como antes de que si yo quería una información, no sé aquí cuántos pasan de los 30 años, yo a duras penas paso, tengo 38, aunque parezco de 37, pero nosotros anteriormente para buscar una información teníamos que visitar una biblioteca, para buscar una información teníamos que ir a una biblioteca y si no encontrábamos información en una biblioteca,
primero preguntábamos a mamá, preguntábamos a papá, si nos mandaba el profesor a investigar en la época de colegio, se nos hacía más difícil, o en la universidad, pues uno acudía a la biblioteca, ¿verdad? Pues ahora, más bien, en contraste a la situación o a las épocas anteriores, nosotros ya no prácticamente vivimos eso, sino que más bien hay una saturación de información que llega el momento que uno se siente abrumado de la información que hay en la web, que hay disponibilidad de todo. Entonces, eso es lo que nos ayuda a nosotros a tener los recursos para poder analizar, para poder investigar. Pero eso sí, algo que usted siempre debe tener claro, por más crecimiento que existe en la tecnología, el ser humano siempre va a ser superior a la misma. Nunca la tecnología va a superar al ser humano, porque la tecnología existe después de Dios gracias a la inteligencia del ser humano, sea como sea. Vamos ahora a ver otro de los puntos que es importante que usted entienda, porque usted tal vez ha de haber escuchado, bueno, pero tiene que ser una revista indexada, no indexada. ¿Qué es eso de ser indexado? Pues mire, ¿qué es la indexación o qué es indexar? Dice, según la Real Academia Española, Real Academia de la Lengua, la acción es la acción de registrar ordenadamente datos e informaciones para elaborar un índice. La misma deriva del latín index, que se puede traducir como indicador o señalador. Hasta ahí. Compañeros, ¿tienen alguna pregunta? ¿Estamos claros? Bien, claro. Todo bien. Todo bien, muy bien. Muy bien, vamos entonces a continuar. Listo. Seguimos entonces con lo que es la indexación, pero algo pasó aquí. Me perdonan un minuto ya. Listo. Estamos. Muy bien. Ahora bien, ¿qué es en sí las revistas indexadas? Esto es importante que usted lo sepa. En primer lugar, las revistas indexadas son publicaciones de carácter científico que han sido listadas dentro de una base de datos de consulta mundial. Son obras de alta calidad en que se desarrollan trabajos académicos que han pasado por un proceso de selección y análisis por parte de estas instituciones. Cuando usted ya escuche la parte de ser una revista indexada, quiere decir que ha pasado un proceso riguroso de análisis. O sea, su trabajo está en una situación bastante categórica, representativa. Ahora vamos más adelante a ver dónde es recomendable y de acuerdo a las clasificaciones que hemos visto, dónde tiene que tener ubicado su publicación. Dice, la inclusión de estos índices especializados ofrece prestigio y una mayor visualización y accesibilidad a los artículos desde diferentes países. Algunos ejemplos de revistas indexadas son la Journal of Biological Chemistry de Estados Unidos, The Lancet de los Países Bajos u Holanda, o Nature Research, Reino Unido. Van a disculpar mi inglés, que no soy bueno para el inglés, pero ahí le hacemos. ¿Cuáles son las características, estimados, de lo que es una revista indexada? En primer lugar, la calidad del trabajo académico. La calidad del trabajo académico es importante ver de que las revistas indexadas tienen que tener una calidad al momento de ser presentadas. Ya les voy a indicar de dónde tiene que ver esto de la calidad del trabajo académico. Perdonen un ratito. Aquí estamos. Entonces, como ustedes pueden ver, calidad quiere decir identificación de los miembros de los comités editoriales y científicos, la identificación de los autores del trabajo. El contenido de la revista se lo valora básicamente porque la revista incluya un alto número de artículos originales inéditos, informes técnicos, ponencias, comunicaciones a congresos y artículos de revisión. Las instrucciones que son detalladas a los autores. Los artículos deben estar acompañados de un resumen, si puede ser un resumen de al menos 2 idiomas,
y también debe de incluir palabras clave. Bueno, cuando ya veamos más adelante cómo armar un resumen, los resúmenes normalmente a nivel académico se solicita que sean de 250 a 300 palabras como límite máximo, así es. Entonces aquí también vemos lo que es la excelencia investigativa. Eso quiere decir que, como podemos observar, un ratito aquí, a ver acá, la excelencia investigativa y el impacto de lo que tiene que ver con la comunidad científica. Esas son las características primordiales que tiene que darse dentro de lo que es las revistas indexadas. Tiene que haber una excelencia investigativa, como ya les dije en minutos anteriores, tiene que ver esto con la calidad de lo que tiene que ver el investigador, ¿no? El tema, cómo impacta en sí a la comunidad científica, lo que se puede decir, cómo recibe la comunidad científica la publicación que uno hace, ¿no? Entonces nosotros tenemos que tener en cuenta todos estos factores que nos dice este documento que estamos viendo aquí. Muy bien, por ejemplo, en lo que tiene que ver con excelencia investigativa, nos dice que los resultados académicos son el fruto de una exploración metódica que utiliza sistemas de demostración específicos para aseverar la validez del artículo. Por eso es importante, y es claro, usted tiene que tener en cuenta cómo es el proceso del método científico. Como nos decían ustedes en sus ejemplos, por ejemplo, Mauricio nos hablaba de la asesoría legal y todo el proceso de informática, y todo lo que tiene que ver con la eficiencia de este proyecto que ya está en marcha. Fernanda, que nos decía sobre el contraste de la arquitectura indígena versus la arquitectura del exterior y todo lo que es el trabajo de campo en Venezuela, y los demás compañeros que tienen sus temas. Pues aquí tenemos que darnos cuenta de que tiene que haber una exploración, ¿no? Todos ustedes ya han explorado esos temas, entonces mediante sistemas de demostración ustedes pueden aseverar que el estudio que están realizando puede hacer, ¿verdad? En otras palabras, que tenga validez, ¿verdad? O sea, lo importante es que, como ustedes me están mencionando temas innovadores, novedosos, lo importante es de que se busque, como dice el último punto, un impacto en la comunidad científica, para que, ¿cómo se lo mide? Mediante la cantidad de lecturas y de citas que han recibido de otros usuarios. Eso también ayuda el intercambio conseguido con otros pares del mismo cambio científico y la visibilidad de su trabajo a nivel mundial. Eso es muy importante. Ese es el impacto. O sea, tratemos siempre de que nuestros trabajos no sean lo mismo de siempre, sean algo que busque impactar y que nunca antes se haya hecho en el mundo. Por ejemplo, puedo comentarles que aquí en mi país, bueno, aunque no sucedió exactamente aquí en mi país, pero lo hizo un ecuatoriano que inventó, para nombrar así algo novedoso, un recolector de desechos sólidos de los mares. Entonces fue algo tan novedoso que llevó un estudio, ¿verdad? Y eso hizo que pues ganara premios a nivel mundial, ¿no? Entonces creo yo que lo que busca un investigador, independientemente de la rama que maneje o del campo científico que maneje, es buscar una respuesta, una solución a una problemática planteada, ¿verdad? Por ejemplo, Mauricio tal vez vio de que muchas veces los trámites engorrosos dentro del sistema judicial, qué mejor que involucrar la informática para hacerlo más eficiente. Tú puedes ver, por ejemplo, te invito a que, bueno, si lo quieres ver, el caso ecuatoriano, que aquí, por ejemplo, hay que reconocerlo, ¿no? Ahora todo se sistematiza mediante lo que es la informática y todo hasta cierto punto llega a ser un poco más ágil, ¿no? En lo que respecta a Fernanda, pues bueno, tiene que ella con las técnicas que ha aplicado en su rama de arquitectura puede darse caso de mejorar el sistema de vida del sector indígena, ¿no? Que muchas veces, bueno, esto es algo que lo decía el expresidente Correa aquí en Ecuador, que muchas veces se cree que el sector indígena o el pueblo indígena, al cual queremos mucho,
se cree que estar en la pobreza o estar en una situación precaria es señal de identidad cultural cuando no debe de ser así, porque los pueblos, el ser humano, el mundo en su totalidad crece y avanza, ¿verdad? Entonces, eso. Bueno, aquí tenemos nosotros lo que son las bases de datos. Y voy a citar algunas de ejemplo. Aquí tenemos lo que son las bases de datos. Por eso es que usted tal vez haber escuchado que nos dice qué es eso de Latindex, qué es eso de Cielo. Bueno, vamos a nombrar algunas, ¿no? Latindex, Cielo, Scopus, PubMed son unas de otras. Vamos a nombrar algunas de ellas. ¿Qué significa? Por ejemplo, cuando usted escuche Latindex, ¿qué quiere decir? Es un sistema de información sobre las revistas de investigación científica, técnico-profesionales y de divulgación científica y cultural que se editan exactamente en países de América Latina, Caribe, España y Portugal. En otras palabras, compañeros, es regional, ¿ya? Es regional, porque son en países de Latinoamérica, Caribe, España y Portugal. Mientras que cuando hablamos de Cielo, estamos hablando en cambio de una biblioteca virtual formada por una colección de revistas científicas de España, de ciencias de la salud seleccionadas de acuerdo a unos criterios de calidad preestablecidos. Pero bueno, pero Cielo también he visto que se ha ampliado de forma mayor en lo que respecta a esta base de datos. En cambio, Scopus, compañeros, es una base de datos que en cambio tiene mayor, podemos decirlo así, es la base de datos de resúmenes y citas más grande del mundo. Por eso es que cuando usted escuche Scopus, Scopus es como decir la gloria de los artículos científicos. Aquí es donde existe, como les dije, la base de datos más grande del mundo de literatura e investigación revisadas por pares. Tienen aproximadamente 22.000 títulos con más de 5.000 editoriales internacionales. Aquí justamente ellos tienen esa base de datos y es prácticamente donde todos desean que su estudio sea publicado dentro de esa base de datos. ¿Y ¿Ok? qué tan lograble es llegar a publicar ahí en Scopus? Lo que tendríamos que buscar ahí básicamente es una revista que esté dentro de esa base de datos y básicamente los costos y que la calificación de tu artículo esté dentro de los parámetros que ellos establecen. Recuerda que ahí ellos son más rigurosos y más costosos. Es mucho más caro publicar en Scopus como en las otras, ¿verdad? Entonces, pero de que se puede, se puede. Eso es lo de menos. Entonces, en Scopus sí, es la más grande. La editorial es el Sevier. Por ejemplo, tenemos aquí PubMed, que es una enorme base de datos también sobre artículos y publicaciones de investigación biomédica ofrecida por la Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos. Tenemos también Cuiden, que es en cambio una base de datos bibliográfica de la Fundación Index, que incluye trabajos sobre cuidados de la salud en el espacio científico iberoamericano. Contiene artículos de revistas científicas, libros, monografías y otros documentos. Estas bases de datos existe también ESCO, Clarivate Analytics, EASY, por ejemplo, nombrarles Dialnet, que también es otra de las publicaciones, otro de los bases de datos donde se encuentran recursos y servicios documentales, ¿no? También podemos nombrar lo que es la RESH, que son revistas españolas de ciencias sociales y humanidades, donde también entrenan indicadores de calidad para las revistas científicas españolas de ciencias sociales y humanidades. O sea, hay un sinnúmero como les puedo decir, de repositorios de base de datos de revistas, donde ustedes pueden consultar para poder tener esta facilidad, ¿no? Obviamente que no es lo mismo publicar en Scopus que publicar en Latindex o en Cielo, porque tenemos que ver nosotros si la revista en la cual vamos a publicar va a ser de forma regional o mundial. Pero eso sí, dependiendo, por ejemplo, si ya es Scopus, estamos hablando ya de un nivel bastante alto, bastante alto.
¿Alguna pregunta hasta ahí, compañeros? No sé si lo vas a mencionar ahorita, pero pues también me gustaría como entender un poco lo que es el índice H, que no tengo mucha claridad en ese tema. Índice H, ya lo vamos a ver. Ok. Ok, entonces, para terminar este tema, tenemos nosotros, por ejemplo, las ventajas de publicar en revistas indexadas. ¿Cuáles son las ventajas? Porque recuerden que también hay revistas no indexadas, y las revistas no indexadas quiere decir que no están dentro de las bases de datos a nivel mundial o regional. Seguimos. Primero porque las revistas indexadas adquieren mayor visibilidad mundial. Es decir, un investigador, una persona X o alguien de la comunidad científica eh, busca una publicación y cuando decimos indexadas quiere decir que está dentro de un orden ya establecido. Me voy a Scopus, lo busco por autor, o me voy a Cielo, o me voy a Latindex, o a todas ¿qué les puedo decir? A estas bases de datos de revistas científicas para buscar la información que yo requiero. También nos dice que facilita el acceso a la revista desde diversos sitios del mundo. Es decir, si usted está en China, está en España, está en Perú, está en el África, usted tiene esa facilidad de la revista porque, como les digo, tiene visibilidad mundial. Promueve el prestigio de los autores al permitir que se hagan estudios de impacto. Como les dije hace unos instantes atrás, la importancia de responder a problemáticas planteadas, eso nos ayuda a nosotros a que los autores tengan prestigio. ¿Qué más dice? Estimula la localización de los pares en otras partes del mundo. Al formarse una red o una comunidad dentro de estas bases de datos, es fácil localizar los pares para poder revisar dichos artículos. También nos dice que se logra un mayor intercambio y con ello se alcanza un mayor desarrollo de campo científico nacional y también internacional. Porque recuerden ustedes que al tener estos artículos en revistas indexadas, cualquier investigador o cualquier integrante de la comunidad científica, como les dije hace unos instantes, puede tener acceso a nuestras publicaciones y así de esa manera nosotros poder darnos cuenta de que nuestros trabajos han sido citados por otras personas, han causado algún impacto, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, a ver, lo que es el índice H que nos preguntaba Mauricio, básicamente el índice H significa detectar los investigadores más destacados de una disciplina. No sirve en sí este índice, para evitar confusiones, de comparar investigadores de diferentes disciplinas. Tampoco tiene en cuenta la calidad de las revistas donde se publica. Y a la vez tampoco, y en sí, lo que hace es, podemos decir, detectar aquellos investigadores más destacados dentro de una ciencia. Eso es el índice H. Por ejemplo, si como es un autor o un investigador ha publicado cualquier cantidad de artículos, ¿cuántas ha tenido en base a ese artículo? ¿Me entiendes? O sea, si publicó 10 artículos y tuvo 100 menciones en otros trabajos, como que compara básicamente el número de citas que ha tenido en cada uno de sus trabajos publicados. Eso mide básicamente el índice H. ¿Estamos claros? Sí, y bueno, más o menos cómo es la escala del índice H, es que ahí tengo como dudas, o sea, si el número, no sé, ¿cómo es la escala? Si el número tiene que ser alto o bajito, ¿qué me dice el número? Bueno, el número lo que te dice en el índice H en primer lugar, te mide primero cuántas publicaciones has tenido. De ahí, cuántas de ellas han sido
indexadas. Luego de eso, te saca un promedio de citas por cada uno de los artículos que tú has publicado. También te da una información, ese índice, el número de veces que te han citado de forma directa. Y también te da el número de veces que te han citado de forma indirecta. Básicamente eso. Eso es lo que te dice el índice. O sea, te lo divide de esa manera. Ok, perfecto. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta, compañeros? Disculpe que los interrumpa. En caso se corte, se podrían conectar de nuevo al mismo link que le mandé por WhatsApp. Muy bien. Porque ahorita estamos teniendo problemas con lo que es... Con la red. Ajá, Así es. sí. Zoom siempre trae esos problemas. Eso es verdad. Pedimos las disculpas del caso, compañeros, pero es verdad, Zoom siempre trae esos problemas. Nos volvemos a conectar en menos de un minuto. Bueno, parece que estamos todavía, ¿no? Bueno, y hemos terminado básicamente la parte que tiene que ver con lo que es las revistas indexadas. ¿Hasta ahí tenemos alguna pregunta, compañeros? ¿Todo bien? ¿Todo claro? ¿Estamos? Acá estamos escuchando y atentos. Muy bien, muy bien. Fernanda, ¿todo bien? Estamos. Bueno, vamos entonces a continuar. Bueno, entonces eso es lo que estábamos hablando, cerrando el tema de lo que es las Sí, revistas. profesor, aquí estoy. Aquí Estamos, estoy. listo, muy bien. Ok. Ya, entonces cerramos el tema de lo que tiene que ver con las revistas indexadas. Como ustedes saben, esto significa de que tienen mayor visibilidad mundial y todo lo demás, ¿verdad? Publicar revistas que tengan reconocimiento en bases de datos, etcétera. Bueno, vamos entonces ahora sí a entrar en materia. Ya tenemos claro muchas cosas de lo que tiene que ver con el artículo científico. Entonces vamos ahora a entrar a esta parte importante que tiene que ver con la elaboración de la introducción de un artículo científico. Vamos a ver, esto es importante para que usted lo tenga claro. Déjame abrir esto. Se abrió, si está abierto, me imagino. Se ha abierto. Aquí está. Muy bien, mire. La importancia de cómo elaborar un artículo científico. Ya, en primer lugar, antes de eso, vamos nosotros a ver un artículo que publiqué el año pasado para que vean la estructura. Como ustedes pueden ver aquí, tenemos nosotros lo que es la institución, la revista, la edición, el número de páginas, el volumen, el año, todo lo que tiene que ver, lo que es el DOI. En unos casos es la URL donde se encuentra el artículo. Entonces, como ustedes pueden ver ahí, es básicamente las características que usted tiene en lo que respecta a cómo debe de ir un artículo. Usted va a preguntar, ¿qué es el DOI? Ya le digo. El DOI básicamente en inglés significa Digital Object Identifier. Mi inglés no está tan bueno que digamos, pero bueno. Pero ¿qué es en sí el DOI? Para que usted lo tenga claro. Es un identificador, es esto de aquí. Es un identificador único y permanente para las publicaciones electrónicas. El DOI proporciona información sobre la descripción a través de los metadatos del objeto digital, es decir, el autor, los títulos, datos de publicación, etc. y su localización en el Internet, utilizando un sistema denominado Handle. El sistema de control DOI ha sido elaborado por la
por algunas instituciones para lo que es iniciativas de investigación, que vendría a ser la CNRI, que es de Estados Unidos. ¿Ya? Entonces, esto es el DOI, es un identificador. ¿Ya? Esto de aquí sirve para identificar dónde está su trabajo. Como ustedes pueden, por ejemplo, observar aquí, la carátula va con el título en el idioma original o en el idioma materno. Y aquí tenemos el segundo idioma, que normalmente se utilizan dos idiomas, pero hay otras revistas que lo hacen en tres idiomas, o por el hecho de que esta revista es regional, es Latindex, podemos ver de que tenemos el tercer título en lo que es en portugués. Como podemos observar aquí, tenemos tres autores, donde cada uno de ellos tiene su código ORCID. Podemos ver también nosotros de que cada uno de ellos tiene un correo para lo que tiene que ver donde se les envíe alguna comunicación por parte de la revista. ¿Ya? Este código básicamente, ¿qué es el código ORCID? El ORCID, en primer lugar, es una organización internacional sin ánimo de lucro que proporciona un identificador digital único y persistente para autores del ámbito científico y académico. Para que ustedes lo sepan, este identificador es gratuito y les permite disponer de un perfil de investigador en esta plataforma ORCID, para que ustedes se registren si en caso no lo tienen. Entonces, miren, como ustedes pueden observar, por ejemplo, en este artículo, cada uno de ellos tiene, podríamos decir, una nota al pie, donde yo puedo darme cuenta de que ese numerito se identifica en la parte de aquí abajo. Es aquí cada uno de ellos. En este caso, por ejemplo, el primer autor, que se llama, con nombre Omar Mejía, tiene su título máximo, su título en maestría, su título en, digámoslo, en pregrado, la institución a la cual él pertenece y la ciudad y país de procedencia. En este caso tenemos también a un compañero que tiene sus maestrías y sus diplomados. También es el cargo que él tiene, bueno, vendría a ser sus títulos porque es profesor de segunda enseñanza, la universidad en la cual trabaja, la ciudad y el país al cual pertenece. Lo mismo ocurre aquí, ¿no verdad? O sea, cada uno lo que hace es presentar como una especie de sus títulos académicos. Cuando hablamos de correspondencia, quiere decir el correo al cual la persona o se acordó a qué correo debe de ir registrado para cualquier comunicación al respecto. Se divide en tres partes. Esta parte de aquí. Debemos poner la recepción, la aceptación y la publicación. Como ustedes pueden ver, tienen un rango ¿cómo es? De tiempo hasta llegar. Miren, se ha demorado aproximadamente septiembre, 2 meses y algo más para poder ser publicado dicho artículo, porque recuerden ustedes que pasa por algunos procesos de revisión. Bueno, y eso es lo que les quería mostrar. Bueno, para empezar, esto del resumen lo vamos a ver más adelante. Este resumen lo que básicamente hace es coger un extracto de todo el artículo y plantearlo. Aquí están las palabras claves. ¿Por qué se le denominan palabras claves? Porque son las palabras que usted mayormente va a encontrar en un artículo científico. La que mayormente va a encontrar. Se los voy a demostrar. Por ejemplo, vamos a buscar la que lo vaya viendo. Es la que más va a utilizar, la que más se va a... Es como ustedes que han hecho tesis, ¿verdad? Entonces, miren, ¿cuánto dice aquí? 61 veces. Matemáticas. Es la que más se ha repetido. Finanzas, también tenemos 22. Tiene un número de veces considerable. ¿Qué más palabras nos dice este artículo? Perdón, se me fue.
Vamos más abajo. Tenemos lo que es, nos dice sistema. Vamos a ver, 17. Ella ya va disminuyendo. Economía, tiene 9. Y ciencias, tiene también 9 repeticiones. Entonces, como ustedes pueden ver, son palabras clave porque a veces nosotros también les da facilidad al investigador a poder, a poder buscar palabras que se repiten más dentro de lo que es el contexto. Y bueno, usted también se debe preguntar, bueno, ¿y por qué aquí aparece el 172 cuando debe ser la página 2 o la página 3? Es porque resulta que una revista se conforma de varios artículos, entonces justamente este artículo empezó exactamente, vámonos más arriba, sí, empezó desde la página 171, como dice aquí. 171 hasta la 193. Muy bien, eso les quería comentar. El resumen, ahí viene lo que es el abstract. ¿Qué es el abstract? Básicamente es el resumen al inglés. Y resumo, que vendría a ser al portugués, como ustedes se pueden dar cuenta. Y así mismo también tiene sus palabras clave y todo lo demás. Entonces, miren, este vendría a ser la introducción, que es lo que nos vamos a centrar el día de hoy. Y quiero mostrar lo siguiente, déjenme buscar aquí. Buscar aquí para hacerlo más. Quiero ver algo acá. Si no se encuentra, lo vamos a ver acá. Bueno, aquí como podemos ver es bastante larguito esto de del escribir una introducción. Pero bueno, en sí la extensión de una introducción entre un artículo normalmente está entre página y media, 2 páginas, ¿no? Perdón, era aquí, sí, aquí está. Bueno, vamos a ver cómo se hace una introducción, compañeros. Ya, aquí está. La introducción, como nos dice aquí, da una idea somera pero exacta de los diversos aspectos que componen el trabajo. Se trata en última instancia de hacer un planteamiento claro y ordenado del tema de investigación, de su importancia, de sus implicaciones, así como de la manera en que se ha creído conveniente abordar el estudio de diferentes elementos. La introducción, en cambio, ofrece a la formulación de las siguientes preguntas. Primero, ¿cuál es el tema del trabajo y por qué se hace el trabajo? ¿Cómo está pensado el trabajo? ¿Cuál es el método empleado en el trabajo y cuáles son las limitaciones? Como podemos observar, vamos a ver nosotros una introducción ya elaborada. Dice, esto va a preguntar cuál es el tema del trabajo. Miren, estimados, dice aquí, la presente investigación se refiere al tema del comercio ambulante que se puede definir como el producto interno no registrado en las estadísticas oficiales o también lo que se conoce como el comercio informal. O aquel donde la gente invade la vía pública cuyo uso es de todos y utilizarla para operación comercial sin tener licencia, dar facturas ni pagar impuestos. Miren lo que hacen los primeros párrafos. Definen los temas que se eligieron en el trabajo de investigación. Eso es muy importante. También nos dice, en esta parte, dice, la característica principal de este tipo de comercio es una actividad ilegal debido a que no son reconocidas oficialmente. Nos ayuda aquí, en esta parte de la introducción, a ver las características y causas para presentar el tema del trabajo. Como dice acá, para analizar esta problemática es necesario mencionar sus causas. Una de ellas, el desempleo. O sea, ya usted va armando lo que es la introducción en función de todo lo que tiene que ver con el tema que vendría a ser el comercio ambulante. Otra de las características vemos la falta de trabajo, pero que es desempleo, que es una de las causas, personas que buscan la subsistencia en alguna actividad, etc. Y como ustedes pueden ver, utilizar las frases subrayadas para iniciar la redacción de la introducción. O sea, es importante que una introducción maneje este tipo de palabras. Obviamente que para todos los artículos no siempre va a ser las mismas palabras, usted las puede parafrasear o buscar sus sinónimos, pero es importante que se dé aquí apertura a lo que es en sí las características
del tema al cual usted va a investigar, ¿verdad? Es una forma de iniciar un trabajo en lo que respecta a la introducción. Recuerden que estamos respondiendo a la pregunta, ¿cuál es el tema del trabajo? ¿Cuál es el tema del trabajo? El comercio ambulante. ¿Cuáles son sus características? Actividad ilegal. ¿Cuáles son las causas? Aquí vemos nosotros el desempleo, una de ellas, ¿verdad? Entonces vamos a la siguiente pregunta. La siguiente pregunta nos dice, perdón que me interrumpieron ahorita. ¿Cuál fue el interés para hacer el trabajo de investigación? Esa es otra de las preguntas por las cuales usted debe de enmarcar la redacción de la introducción. Aquí miren lo que nos dice. La investigación de esta problemática social se realizó por el interés de conocer por qué ha crecido el grupo de este tipo de vendedores en la Ciudad de México y cuánto ha proliferado ilegalmente. Esto permitió identificar las relaciones de poder entre los agentes sociales emergentes y las autoridades gubernamentales. Como ustedes pueden observar, el tema ya se está como que desarrollando un poco más dentro de lo que es la introducción y estamos manifestando el interés. Entonces, ahí ustedes ya pueden ir bajo este esquema, cómo yo respondo al interés del trabajo, o sea, por qué me lleva a mí a estudiar ese trabajo en sí. También nos dice, por otra parte, dice, establecer indicadores económicos, socioeconómicos de los vendedores ambulantes, así como el nivel de escolaridad de los integrantes de este grupo social. También nos habla de que dentro de lo que es el interés, como ustedes pueden observar, puede ser académico y a la vez profesional. O sea, usted dependiendo de dónde lo enfoque, usted responde. Hasta ahí, chicos, ¿alguna pregunta? Está claro, profesor. Estamos claros, muy bien. Mauricio, Sí, también, totalmente claro todo. muy bien, muchas gracias. Entonces, continuamos. Entonces aquí vamos a continuar. Entonces aquí nos habla del ámbito profesional como trabajador social. El interés versó en conocer el contexto social y laboral como variables independientes de las condiciones intrafamiliares que se desarrollan en el hogar de dichos sujetos sociales. Entonces aquí, por ejemplo, ya vamos a entrar a otra pregunta. ¿Cuál fue la metodología o estrategia empleada? Entonces aquí vamos a ver. La metodología remite a la teoría, a la técnica e instrumentos, a la muestra y al tipo de investigación. Por esa razón, uno de los consejos que yo doy, que no, que uno, que no hacer la introducción directamente, ¿no? Mi consejo es hacerla al final. Entonces aquí, por ejemplo, vemos qué fue lo que hizo, no sé si ustedes, al momento cuando ustedes hicieron su tesis, la hicieron introducción al inicio, o sea, hay criterios variados, pero mi consejo siempre hacerlo al final. El resumen y la introducción se hacen al final. ¿Por qué? Porque ya la introducción va a arrojar un trabajo ya elaborado, ya hecho. Ya hecho. Entonces, usted puede observar que aquí, en primer lugar, se habla, otra de las cosas que, para dejar claro, que en introducción se habla en pretérito
imperfecto o lo habla en pasado, digámoslo de esa manera. Como ustedes ven, aquí ya habla cuál fue la metodología que se utilizó. Aquí dice que se utilizó entrevistas a líderes, dirigentes, la conversación con los dirigentes, los ítems no tuvieron un número. Entonces, habla todo en algo que ya fue hecho en pasado. Entonces, aquí y seguimos. Aquí nos habla que las entrevistas, el informe clave es que fue una muestra no probabilística. De ahí nos habla de la investigación de campo, todo lo que sucedió, ¿verdad? Pero todo nos habla ojo, en tercera persona y nos habla en pasado, en tiempo pasado, hablando del lenguaje. Otra de las preguntas que nosotros vamos a tener aquí, dentro de lo que es la introducción, que es importante saber para elaborar un artículo científico, es ¿cuál es la finalidad o objetivos del desarrollo del trabajo de investigación? Esto quiere decir, estimados, en primer lugar aquí sí me voy a detener un poco, porque nosotros debemos de tener elaborado el objetivo y el objetivo, ¿qué es básicamente el objetivo? El objetivo es a dónde se quiere llegar con la investigación, ¿verdad? Recuerden ustedes que los objetivos son prácticamente metas, deben de ser viables, tienen que ser expresados en infinitivo. Cuando yo me refiero en infinitivo es porque, como usted puede observar, terminan en ar, er o ir. Entonces, por ejemplo, está analizar, diferenciar, contrastar, etc. Como ustedes pueden ver, existen los tres, existen aquí, podemos decir, los objetivos del desarrollo del trabajo de investigación. Vamos a ver, por ejemplo, ciertos verbos que son importantes utilizar. Miren, como usted puede darse cuenta, para objetivos generales se utilizan verbos, digámoslo así, verbos macro. Analizar, está formular, está calcular, está fundamentar, categorizar, generar. Recuerden que esto viene de lo que es la taxonomía de Bloom, ¿verdad? Comparar, identificar, compilar. Todo este tipo de verbos se los demostrar, definir, crear. Tenemos aquí un listado de verbos que nos va a ayudar a nosotros a cómo nosotros vamos a crear ese objetivo. Recuerden ustedes que los objetivos responden a tres preguntas. Responde a las preguntas el qué, el cómo y el para qué. Es decir, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Y para qué lo voy a hacer? Tiene que responder esas tres preguntas para elaborar un objetivo. Y para terminar esta parte de aquí, podemos darnos cuenta que, bueno, aunque en un artículo, para ser claro, no va a tener división de capítulos, pero lo tomé como referencia para lo que es porque esto de aquí lo que se maneja en tesis, lo que es capítulos, y vemos nosotros que básicamente está dividido todo el contenido de lo que se va a tratar. Pero en la cuestión de los artículos, esto ya no va a ir. Esto tiene que desaparecer. Pero ya les voy a ver con otro ejemplo qué es lo que más o menos debe de estar. Pero lo que les quería decir, ¿qué debe de ir en una introducción? Una visión general del tema investigado. Nos hace penetrar en lo que encontramos al leer el trabajo. Se recomienda, ojo, que la introducción se redacte después de terminar el trabajo de investigación. Eso tienen que tenerlo como una ley, una definición clara. Hágalo al final. Tanto el resumen, el abstract, como la introducción. Eso siempre se lo hace al final. Sino que como estamos manejando un orden de lo que es un artículo científico, lo quise explicar ahora para que usted vea cómo se lo debe de elaborar. Por ejemplo, veamos lo que nos dice este artículo. Quiero que se den cuenta. Aquí dice la introducción, ¿verdad? Como nos damos cuenta, tenemos esta introducción. Nos dice, los años 80 habían permitido un primer desplazamiento del objeto de investigación, que recordaré a título de información. En esta introducción se entrega la responsabilidad de los trabajos acerca de las lenguas de especialidad, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué nos damos cuenta aquí? Lo que se busca es dar una apertura a qué voy yo a estudiar.
a qué es lo que yo voy a leer en base a este artículo. Entonces, como podemos ver, tenemos el desarrollo de esta introducción y vamos avanzando y vemos de que, por ejemplo, aquí nos habla, se retomará el primer modelo muestra en práctica, enseguida se describirá el desplazamiento contratado, a su vez, y aquí nos dice, esto nos conduce no solo a constituir un corpus, sino a pensar igualmente. O sea, ya nos da el camino para poder entender. Por ejemplo, aquí vemos otro de matemáticas. Entonces aquí, por ejemplo, nos dice, vemos asimismo que empieza con un párrafo introductorio, valga la redundancia la introducción, la motivación por la cual se escribe este artículo. Como ustedes pueden ver, dice urgente necesidad del ámbito educacional para poder desarrollar un sustento conceptual. Recurriremos, aquí ya nos habla recurrir a herramientas estadísticas, nos habla de la utilidad de esa herramienta. Más abajo nos dice la propuesta metodológica que aspira a optimizar todo lo que es la metodología. También nos habla de cómo es todo lo que tiene que ver con las fases que involucra esta investigación, ¿verdad? Y también lo que es el objeto, que es desarrollar el contraste para la cuantificación del saber aprendido y la evaluación del proceso. O sea, el objetivo está dentro de lo que es la introducción en sí. Y de esta manera es como se elabora la introducción de un artículo científico. Que también otra de las cosas que me olvidé decir, mañana les enseño cómo se construyen objetivos, que es importante eso, ¿no? Que los artículos científicos muchas veces, en lo que es la parte de la introducción, yo recomiendo empezar de lo macro, de lo macro, de ahí viene lo meso y de ahí viene lo micro, de un tema en particular. Por ejemplo, si usted quiere hablar sobre introducir, por ejemplo, una cafetería en algún lugar, sería bueno hablar sobre la situación de las cafeterías en el mundo o en América Latina. Después se va, por ejemplo, al país donde usted reside y finalmente después trata de lo que es la localidad donde usted está, de una forma introductoria, y como vemos ahí, responder esas preguntas para ahí poder estructurar dicho artículo. El día de mañana, como les digo, vamos a empezar es construyendo el objetivo del trabajo, el objetivo de su artículo, respondiendo a 3 preguntas. ¿Qué, cómo y para qué? ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Y para qué lo voy a hacer? Entonces, ya teniendo toda esa idea, usted ya puede armar una introducción del tema al cual usted va a investigar. Hasta ahí, compañeros, ¿alguna pregunta? No, realmente no. Fernanda. Hello. Hello, profesor. Es que la paginita esta del Zoom. Ok, tengo una pregunta. En Escucho. cuanto a los objetivos, igual se plantean generales y específicos. No, solo es Ujú. un objetivo general normalmente. Uno solo, general. Así es, así es. Los específicos más se utilizan para trabajos más grandes, porque recuerde que el objetivo general es como la meta final y los específicos es los caminos que yo voy a llegar a esa meta. Ok, entonces para artículo es un solo objetivo general. Así es, normalmente es uno solo, así es, así es. Ok, Ajá, ya. que abarque todo, porque recuerda también que en comparación a las tesis o los trabajos que tienen que ver con libros, el artículo, como lo vimos a un inicio, son extensiones más pequeñas, pero no por hecho de ser más pequeñas sean menos importantes. Yo creo que hasta son de mayor difusión y de lecturas más rápidas. Ok. Sí. Ok, perfecto. ¿Alguna otra pregunta, Fernanda o Mauricio? Eso de los objetivos era mi inquietud. Sí, le escucho. Okay. Sí, eso de los objetivos era mi inquietud. Ah, ya. Igual el día de mañana vamos a profundizar esto de los objetivos
y vamos a construir. ¿Les parece? Vamos a hacer ese trabajo de cómo se construye un objetivo. ¿Hola? Sí, buenísimo. Mañana entonces nos dedicamos a eso. Así profesor. es. Y ahí Gracias. avanzamos ya con otros temas más. Ok. Bueno, entonces, estimados compañeros, doy por terminado doy por terminado cómo es la clase del día de hoy, esperando que todas las dudas, todas las inquietudes estén básicamente superadas. Si ustedes mañana tienen más inquietudes, pues con gusto la vamos a solventar y esperemos ya que se arreglen estos problemitas que son a nivel mundial lo del Zoom, que no es culpa ni nuestra ni de ustedes. Igual les pido las disculpas del caso, para poder practicar de mejor manera estas actividades que vamos a tener. Así que yo les agradezco por su atención y gracias por todo. Que Dios los bendiga. Muchas gracias. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Gracias, profesor. Buenas noches. Gracias. Ujú.